buenos días nuevamente. Este día vamos a entrar con la creación de los objetos. ¿Se acuerdan que ayer solo vimos cómo estaba conformado todo, ¿verdad? El esquema. Entonces ahora vamos a enfocar directamente a cómo se puede crear un objeto. No solo hay una forma, sino que pueden existir varias maneras de hacerlo dependiendo también a veces el lenguaje de programación que se vaya a utilizar. Como nosotros estamos con un componente web, el lenguaje de programación utilizando bastante tipo web, ¿verdad? Para que usted vaya tomando en cuenta esa parte. La información de la creación de objetos está en la diapositiva 2, ¿verdad? Que está en su clase. Ahí es que usted puede visualizarlo, ¿verdad? Y verificar, ¿verdad? Yo solamente voy a ir dando algunos puntos importantes, más que todo porque, perdón, ahí está. Más que todo porque, aparte de la creación de objetos, vamos a ver cómo nosotros podemos manipular a esos objetos, ¿verdad? Y qué pueden tener los objetos también. Porque hay objetos que me van a permitir a mí poder contener información. Entonces, ¿cómo englobar todo esto? Vaya, para tomar en cuenta esto, recordando lo que dijimos el día de ayer, ¿los objetos de dónde provienen? ¿De dónde provienen los objetos? De la clase, ¿verdad? Provienen de la clase. Entonces, para poder más que todo manejar en la parte de los objetos, también estos manejan sus propios conceptos, dentro de los cuales nosotros vemos que es un dato, ¿verdad? La palabra new, que ya sabemos qué significa, ¿verdad? Nuevo, así es, nuevo. La palabra instancia, eso sí no la hemos visto. La palabra propiedad, eso sí ya la vimos. Entrada de datos, salida de datos y asistente. Los últimos tres tienen que ver, bueno, los últimos dos, perdón, antes de asistente, tienen que ver con el primero. Díganme. Ah, está bien, no hay problema. Tienen que ver con el primero, ¿verdad? Que es un dato. Para empezar a hablar lo que vamos a trabajar este día, recordando que nosotros para poder trabajar acá dentro de la clase podemos utilizar cualquier gestor que nos permita trabajar con lenguajes de programación. Los gestores pueden variar. Por ejemplo, si yo les muestro acá, en la compu, vea, aparece, ayer les mencionaba uno, pero también está otro que tiene este símbolo. Uy, le di clic. Que tiene este símbolo que se llama code. También es otro gestor para poder trabajar lo que es, digamos, estructuras de programación. Es similar al que mencionamos el día de ayer, ¿verdad? Yo en general le puedo utilizar cualquiera, el que a usted mejor le parezca, pero en el caso de la clase vamos a utilizar todo uno para ir todos parejos. Independientemente si aquí utiliza uno y en el siguiente módulo utiliza otro, es lo mismo. Lo único que cambia es el programa que usa, pero es un gestor igual. Todos son gestores similares, ¿verdad? Vale, dando aclarado eso, regreso con el tema y me voy a pasar una diapositiva y me voy a ir a exactamente la palabra new. La palabra new es una palabra, hay palabras en programación que se llaman palabras reservadas. Reservadas. ¿Por qué creen ustedes que se llamaran reservadas? ¿Para qué se hace la reserva? Para ocupar, para apartar, ¿verdad? Para que nadie me lo quite. Por eso se hace una reserva. Entonces, las palabras reservadas, digamos que en programación son palabras exclusivas, que solo se utilizan con un fin específico y no puede ser utilizada para más, sino crearía una confusión dentro del programa. Entonces, new es una de las palabras reservadas, ¿ya? Y se maneja así, ¿verdad? Se maneja en minúscula, no en mayúscula, ¿sí? Así como está acá, en el concepto. Que en este caso dice que el new, si usted lo puede ver ahí, ¿verdad? O acá,
es la instrucción para que nosotros podamos crear lo que es un objeto. O sea, por eso le digo, es una palabra reservada, la tengo que utilizar cuando yo desee crear un objeto. Hay otras palabras reservadas, como por ejemplo, hay una palabra que se llama par, ¿sí? Par es una palabra reservada también. Si esta me ayuda a crear objetos, no solo la palabra lo crea, pero sí me ayuda a crear objetos. Y esta me ayuda a definir una variable. O sea, no podemos dejar de mencionar unas cosas, lastimosamente, aunque no las hayamos visto. Porque el problema es que en programación es una mezcla de muchas palabras. Entonces, voy a ir mencionando probablemente en algún momento ciertos temas, pero después los vamos a volver a retomar. La palabra var es para definir una variable. ¿Y qué es una variable? ¿A qué me suena la palabra variable? A cambio, cabal, que cambia, como dice el compañero, que cambia. ¿Le voy a hacer un dibujito aquí? Tome en cuenta que una variable es algo similar a eso. ¿Ya? Y viene usted y aquí deposita los zapatos. Los zapatos. ¿Qué representa eso? Aquí venían los zapatos. ¿En qué vienen los zapatos? Cuando usted va a la tienda a comprar. En una caja. Vale, ahí está. Ahora, las variables, como el compañero mencionó, es algo que me permite hacer cambios. Entonces, en una caja, igual yo puedo meter diferentes cosas. No solamente puedo hacer el par de zapatos. Ahora, en esa caja yo puedo meter otro par de zapatos. Pero para meter otro par de zapatos tengo que sacar ese par de zapatos. Porque si no, no cierra. Entonces, existen cajas que no son para zapatos, sino que son para pasteles. Y en esa caja va un pastel. ¿Sí? Y para meter otro pastel no lo puedo meter encima, sino que tengo que sacar ese pastel. Entonces, una variable es así. Una variable se define y eso quiere decir que dentro de esa variable va a existir algo. Pero ese algo solo va a ser una cosa a la vez. No pueden ser varias a la vez porque ya no reciben el nombre de variable. ¿Ya? Entonces, una variable solo maneja una cosa a la vez. ¿Y qué es esa cosa a la vez? Es lo que dice la primera, el dato. Todo lo que maneja la variable es dato. Pueden existir diferentes tipos de datos, ¿sí? Como por ejemplo, lo que dice ahí, texto, número, fecha y datos lógicos. ¿Se acuerda usted cuando llegó Excel? Y en Excel la profesora dijo, vamos a utilizar la función sí para que le devuelva verdadero y falso. ¿Sí o no? Entonces, igual acá en programación va a haber una respuesta lógica. ¿Y cuál es una respuesta lógica? Verdadero y falso. Solo que aquí se maneja en inglés, que es true y que es false. ¿Ya? De cierto punto vamos a utilizar un inglés, pero más que todo un inglés técnico en programación. Porque toda la programación que nosotros vayamos a hacer, todo está en inglés, nada está en español. Nos vamos a acostumbrar. Entonces, la variable puede manejar un dato, texto, un dato numérico, un dato de tipo fecha o un dato lógico. Pero no puede mezclar. No le puede decir una variable que tome un número y después un texto. No se puede. Por eso yo te decía, hay cajas para zapatos, hay cajas para pasteles, ¿ya? No, en una caja de pastel no meto un par de zapatos. O lo contrario, ¿verdad? En una caja de zapatos para meter un pastel. No, porque no está diseñado para eso. Y lo mismo pasa con la variable. Usted la crea y dice, esta variable va a ser para esto. ¿Ya? Vale, entonces, ¿cómo puedo yo crear un objeto utilizando una variable?
mi idea es que dentro de una variable yo pueda manejar un objeto. Y el objeto también puede ser un texto, que es el dato que maneja el objeto. Pero el objeto también puede ser una imagen. El objeto también puede ser un botón. ¿Se comprende? Entonces, en el caso de las variables, aparte de manejar datos, pueden manejar un objeto. Y en la variable en su momento se convierte en un objeto. ¿Se entendió eso? ¿Seguro? Es como usted, ¿va? Ahorita, ¿qué es usted en su casa? Es hijo, ¿sí o no? Es hijo. Pero en algún momento usted ya no solo va a ser hijo. ¿Qué va a ser? En algún momento va a ser padre. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos perdiendo un título cuando pasamos de una etapa a otra y cuando nos mantenemos en un lugar. Porque si usted llega a la casa de sus papás, usted es hijo. Si usted se va a su casa y está con su hijo, es mamá. Y si está con su pareja, es esposa. ¿Me entiende? De según donde está, usted toma un nombre. Lo mismo pasa con la variable. La variable se llama variable, pero en algún momento puede tomar un nombre diferente. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, por ejemplo, viene usted y dice, voy a crear una variable. Hasta aquí estoy bien. Va. Y aquí usted tiene que definir un nombre a esa variable. Por ejemplo, usted dice, la variable se va a llamar foto. ¿Ya? Una variable en general, foto. Hasta aquí, lo único que hemos hecho es definir una variable. ¿Cómo se llama la variable? Foto. Pero a esa variable usted le va a asignar un objeto. Entonces usted le dice igual. Igual que significa que yo le estoy diciendo que adentro de esta variable voy a ingresarle algo. ¿Sí? El detalle con la programación es que no se lee como normalmente usted lee un libro, de izquierda a derecha. En programación uno lee de derecha a izquierda. Voy a terminar aquí. Y voy a hacer uso de algo que ya existe. Esto ya existe. Esto no me lo inventé yo. Esto ya existe en programación. Alguien lo definió. ¿Y eso qué es? En una clase. Eso es lo que está con mi mayúscula, ¿verdad? Ayer dijimos algo sobre las mayúsculas y las minúsculas. ¿Tienen importancia que algo esté en mayúscula o que algo esté en minúscula? Sí, tienen importancia. Profe, si yo lo escribo en minúscula, ¿funciona? No, no funciona. Que todo va con, en el caso de esto, que yo acabo de colocar aquí, la palabra también, digamos que es una palabra reservada. Y ya existe y que se escribe de una forma. Entonces, si se escribe con mi mayúscula, yo la voy a escribir con mi mayúscula. Entonces, ¿qué representa esta parte? Representa una clase. ¿Ya? ¿Y eso qué representa? Es una palabra reservada, eso sí ya lo dije. Pero ¿qué hace esa palabra reservada? Según lo que estábamos explicando. ¿Perdón? Muy bien, por ahí anda la cosa. Es el constructor del objeto. Así es el constructor del objeto. Entonces, este ayuda a construir el objeto. Vamos a poner constructor del objeto. Como pusimos arriba, crear el que trae el objeto. ¿Y qué objeto se está creando? ¿Qué objeto se está creando? Otro. Entonces, desde el momento en que yo le asigno un contenido a una variable, el nombre de esa variable ya puede cambiar. Ya no es una variable como tal, sino que es un objeto ahora. Es como decíamos de los cambios.
comprende esa parte? Eso es algo común en programación. Uno a veces crea una variable, pero depende del contenido de esa variable, ya no es una variable. Puede cambiar. Puede ser un objeto o puede ser otra cosa. ¿Sí? Entonces, si yo quiero crear un objeto, para crear el objeto, así como usted me dijo al inicio, debe de existir una clase. Sin la clase yo no lo puedo crear. Debe de existir. Esta clase normalmente puede ser algo que ya está predeterminada, que ya existe, o puede ser una clase que yo cree, que sea mía. ¿Sí? ¿Estamos bien? Dime. En este caso, las fotos, pero para que sea una solo tendría que ser texto y... No. Vale. Se definió como una variable para poderse crear, pero dependiendo de su contenido, ya no es solo una simple variable, sino que ahora también es un contenido. Suena se va a convertir en objeto. Dependiendo qué es el contenido. No es solo que siempre se va a convertir en objeto. ¿Qué es el contenido de esta variable? Una creación. ¿Qué dijimos que era yo? El constructor del objeto. Entonces, dependiendo lo que esté después del igual. ¿Ya? Ahora, como le dije a un inicio, en programación no se lee así, ¿verdad? Como yo lo estoy leyendo, se lee al revés. Entonces, yo digo, de la clase image se está construyendo un objeto llamado phone. ¿Se entiende? Pero para que yo lo defina, yo le coloqué esto para que esto pueda existir. En su momento le voy a explicar la importancia de esta palabra, pero se creó así, se creó como una variable al inicio. Y se convirtió también, aparte, como yo le dije, está en la casa de su papá, que es hijo, pero si llega su hijo, ya no es solo hijo, sino que también es mamá. ¿Entiendes? O sea, es las dos cosas a la vez. Entonces, lo mismo pasó aquí. Ahora esta palabra foto ya no es solamente foto, sino que ahora también es un. ¿Ya? En algún momento puede sonar un poquito confuso, porque no estamos acostumbrados a llamarle de diferente manera a algo. Pero en programación, en la vida sí. En la vida sí. Así que por ahí vamos. Vale, entonces vamos a ver algo acá. Necesito que todos habiliten, no sé si todos tienen poder, no sé. Váyanse todos al escritorio, por favor. Ábrete entre 1 y 10. A ver si no les sale. Hablamos entonces de estamos copiando todo. Está el centro. Ese. Photoshop. Ahí está. Vale. Vale, lo vamos a hacer acá. Vale. Pregunta, ¿a todos les abrió así? No. Vale. Mire, todos los programas trabajan de la misma manera. Ahí el gusto del cliente, como dicen.
Entonces, para empezar, igual todo está en inglés, así que ahí sí me gusta el siguiente, pero porque está en inglés. Pero aquí arriba, si usted se fija, tiene un menú. Entonces, en la primera opción que dice Find, usted va a encontrar un primer bloque y en el primer bloque aparece algo que dice Close Project. Si a usted eso le aparece habilitado es porque tiene algo abierto, tiene un proyecto abierto. Ahí usted puede cerrar. Él le llama proyecto, ¿verdad? Pero es una carpeta que está abierta. Si no le aparece así, sino que le aparece otras cosas. ¿Me avisa? ¿Ya? ¿Acá adelante? ¿Estamos bien? Vale. Como no tenemos nada, ninguna carpeta para poder almacenar algo, nosotros podemos seleccionar documentos y ahí guardar los archivos, ¿verdad? Pero para que se vea ordenado lo que vamos a hacer, entonces en lugar de eso le vamos a decir crear un nuevo proyecto. O sea, nosotros crear un nuevo proyecto es como que estemos creando una carpeta, eso es todo. Le damos clic y aquí nosotros definimos, por ejemplo, el proyecto, el nombre de la carpeta que queremos utilizar. Vamos a hacer algo. Tome en cuenta dónde está sentado ahorita, ¿verdad? Y si nos cambian de cómputo, anda en memoria, usted anda en memoria, ¿sí? En la nube, pueden subir. Si anda en memoria, mejor la memoria. Pero si no anda en memoria, anda en memoria, no, mentira. No, si no anda en memoria, guárdelo, va a seleccionar el escritorio como ubicación inicial y después la sube a su nube. ¿Ya? Eso por si en algún caso nos tenemos que mover, así andamos llevando la carpeta. Entonces, ¿por qué? Aquí cuando haya conectado su memoria, aquí mismo, donde dice Location, le da clic a los 3 puntos y aquí nosotros vamos a irnos hasta arriba, vamos a darle clic a este botón para que oculte todo. Y en su caso tendría que aparecerle disco C, que es el disco de localidad, y tendría que aparecer la unidad suya, la que usted acaba de conectar. Si no le aparece, no la ha reconocido. Y si no, la máquina se va a reconozca primero. Vale, esto, ahí la quito de artículo. Y vuélvalo a abrir. Abrir. Si no se lo reconoce, ¿qué hacemos? Vale, está. Para los que no andan, como yo, a ver, para los que no andan en memoria, como yo, ni modo, en el símbolo más, aquí ves, seleccionen como ustedes le dieron menos todo, ¿verdad? Para ocultar eso. Si todos hicieron eso, está oculto. ¿Sí? Esto es para que usted poco a poco pueda ir desplegando las carpetas de la unidad. En el caso de no tener memoria, le damos al más nuevamente y buscamos user. En user le damos al más y en nuestro caso tendría que aparecer super. En mi caso me aparece accent. Repito. Primero, repito, lo voy a acercar lo más que pueda. Vale. Como aquí es como que usted esté buscando una carpeta. Entonces, para irme ordenadamente, yo le dije que al C, como tiene un símbolo menos, usted le da clic y eso me ayuda a que todas las carpetas se oculten. ¿Ya? Y que yo no me confunda a dónde ando. Vale. Ahora le doy nuevamente al C, en lugar del menos, ahora tengo un más. Entonces le damos clic.
y ya todo está ordenado. Me voy a buscar la carpeta user, que está casi hasta abajo. Le doy al más nuevamente y en su caso le aparece algo que dice super. A mí no, porque depende del nombre del usuario que tenga cada computadora. Entonces, ustedes denle a super. Siempre el símbolo más, ¿verdad? Y luego en eso se busca el que dice, quiero ver, se me fue, se me perdió. Busquen el que se llama desktop, así, yo no lo encuentro, creo que no es desktop, creo que lo tengo en public. Se llama desktop, miren si lo tienen ahí. Yo no lo encuentro. Sí, en su caso está la parte de documentos, se llama desktop. A mí no me sale. Bueno, yo a mí como no me sale, le voy a poner documento, pero usted guárdalo en el escritorio para que sea más fácil de encontrar. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, ahí solamente la ubicación. Sí, para los que no tienen memoria. Sí, ese se selecciona. Ya sea que seleccione documentos o ya sea que seleccione texto, que es el escritorio. Vaya, para los que tienen memoria, solo seleccionan la unidad y solo le dan OK. Y aquí donde dice Project Mate, ya. OK, una vez. Pero una vez. Usted no da memoria. Porque nosotros usted selecciona su memoria. Solo la memoria. Componente web y su nombre, sí todo, ahí sí todo. Componente web y un nombre. Recomendación, minúscula todo. Y en lugar de un espacio, guión bajo. Componentes, guión bajo, web, guión bajo y su nombre. Porque así empezamos a trabajar bien. Eso es porque nada. Sí, ok. Y a verificar. Verificar. Ok. Les tengo que cargar algo similar a esto y les aparece como un mensaje. Solo ciérrenlo en medio. ¿Ya? Y aquí les aparece su carpeta. Miren. Ahí está. Ahí está su carpeta. ¿Ya? Y ahí le dice la ubicación en donde está la carpeta también. Las dos cosas. Vale, entonces, acá, ¿verdad? Para crear un archivo, independientemente del tipo que yo vaya a utilizar, yo tengo que presionar sobre la carpeta, esta es como una forma, no es la única, pero sí es una. Clic derecho, New, y ahí al ubicarme sobre el New, me aparece, digamos, como los diferentes tipos de archivos que yo puedo crear. Como nosotros entramos a los lenguajes de programación, se acuerda que yo ayer hice una lista, ¿verdad? De algunos de ellos, no de todos, pero el que nosotros vamos a hacer uso para poderlo visualizar en el navegador es el del HTML. Digamos que cuando usted quiere ver en el navegador algo,
puede ser una de las opciones HTML, ¿ya? Entonces nos vamos acá y seleccionamos HTML, ¿sí? Y definimos cómo queremos que se llame ese archivo. Como es un ejercicio de objeto, se va a llamar así, ejercicio-objeto. Ejercicio, me faltó la E. Ejercicio-objeto. Ejercicio-objeto. Ok. Y se va a crear una estructura definida. Esta estructura la vamos a ver en su momento en una presentación que les voy a subir mañana, que es cada parte. Solo le vamos a dar, digamos, como la base. Más adelante usted cuando llegue a HTML le van a enseñar un poco más, ¿verdad? En este caso, nosotros podemos utilizar esta estructura para poder definir la posición dependiendo del lenguaje que se va a trabajar. Casi siempre vamos a trabajar, digamos, JavaScript. Algunos pequeños, digamos, bloques de código de ese lenguaje y algunos bloques de código con HTML, pero va a ser bastante pequeño, solamente va a ser para poder ejemplificar los conceptos, ¿sí? Vaya, entonces, como nosotros vamos a trabajar por medio de este tipo de archivo que es HTML, yo mencioné ayer que HTML es un lenguaje basado en etiquetas. Entonces, como es basado en etiquetas, por eso es que usted ve esto, ¿verdad? ¿Sí? Ve esa parte, uy, perdón. Ve esa parte, ¿verdad? Entonces, en el caso de HTML, tiene etiquetas pares, como por ejemplo HTML de apertura y HTML de cierre, ¿ya? Y así body de apertura y body de cierre, hip de apertura y hip de cierre. Estos solamente son los nombres de las etiquetas. Ahora, nosotros para poder trabajar la parte de la creación de un objeto, nos vamos a ubicar acá en el body. En el body, que es el cuerpo del documento. Pero vamos a hacer uso de una etiqueta que se llama script, porque es un código JavaScript el que nosotros vamos a utilizar. Entonces, la etiqueta se llama script. ¿Está? Cerramos la etiqueta y automáticamente aparecería su pareja. Presionamos Enter. Acuérdense que estos símbolos ya saben dónde están, ¿verdad? Si alguien, ahí están a la par del chip, los dos, ¿verdad? Sí, le damos Enter entre ellas. Tienen que cerrar para que le pueda salir, digamos, como la pareja. Si no le sale, ni modo, lo va a tener que escribir. Bueno, le damos Enter y ya está. ¿Estamos bien? Vale. Si queremos nosotros crear lo que es un objeto, podemos hacerlo, como yo le decía, a través de una clase que ya existe o una clase que nosotros deseamos crear. Ahorita lo que vamos a hacer es crear, digamos, nuestra propia clase. Para poder crear nuestra propia clase, hay otra palabra reservada que es necesario usar. Lastimosamente la tengo que agregar porque no la hemos visto, pero que le quede claro que se llama function. Se llama function. Eso es lo que se me ha ido. Así es cierto. Function. Cierto. Function. Es otra palabra reservada. Function. ¿Ya? ¿Qué significa la function? Función. ¿Ya? Function. Así como está. Function.
¿Qué va después de function? Un nombre, que es, digamos, el nombre de la clase que yo voy a crear. Ahorita voy a crear una clase, pero para poderla crear necesito antes la palabra function. Vamos a hacer un ejercicio de algo que nosotros conocemos, ¿ya? Pero creando una clase. Vale. ¿Se acuerdan los ejercicios que hemos venido haciendo? Ejercicios de cosas que nosotros conocemos. Por ejemplo, hicimos un ejercicio de carro, anteriormente habíamos hecho un ejercicio de animales, habíamos hecho un ejercicio de nosotros mismos. Entonces, cualquiera de esos puede ser para ejemplificar. El hecho de hacer programación, como ahorita estamos nada más entendiendo. Vale, entonces vamos a hacer uno de de lo que estábamos trabajando. Ajá, el carro. Vamos a hacer la clase carro. Ujú. La clase carro. ¿Ya? Va. Abrimos y cerramos paréntesis a la par. En ningún momento hay ningún espacio. Todo va unido. Carro, paréntesis de apertura y paréntesis de cierre. ¿Sí? Va, ok. Después van los corchetes. Perdón, después va, sí, la llave sería al 123. Eso sí puede darle un espacio, no hay problema. Las llaves al 123. Si presiona al 123 correctamente, le van a salir los dos. El de apertura y el de cierre, la llave. Al 1, 2, 3 de su teclado numérico. ¿Verdad? No, de su teclado numérico sería este. Al 1, 123. Si no, hágalo despacio. Al 1, 2, 3 y después suelta al. ¿Ya? ¿Alguien no lo ha hecho todavía? En medio de los dos está ubicado su cursor y presiona Enter. Esperen. Sí, Enter. ¿Ya? Y vamos a trabajar en medio de ellos. ¿Lo tiene? ¿Sí? 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 ¿Ok? Ok. Entonces viene usted y dice, voy a definir eh, todos los atributos que quiero que tenga mi clase. ¿Se acuerda el día de ayer? ¿Cuáles fueron los atributos del carro? Vamos a tratar, digamos que de hacer los mismos. Yo creo que aquí lo guardé. 4 ventanas, 2 espejos, 4 puertas. O sea que vamos a decirle lo específico. No solamente, digamos, lo vamos a manejar así. Permítame un momento. Vale, entonces, para poder definir... ¿Dónde está cargando? Vale, entonces, para poder definir todo lo que nosotros queremos como propiedad, vamos a hacer un uso de otra palabra reservada. Ya llevamos cuatro. Se llama la palabra
This. La palabra es this. Como decir este. ¿Ya? This. This. Ahí está. This. This. Entonces uno dice this. Punto. ¿Ya? This. Punto. Sí, en medio, cabal. This. Punto. Y aquí usted define el atributo. ¿Verdad? Uno de ellos era, me dijo, llanta. No, primero el atributo y después cuánto va a contener. Ajá. Igual, no, perdón, llantas me dijo. Entonces ponemos this.llantas igual a 4. Como 4 es un número, ¿se acuerdan los datos? ¿Verdad? Texto, número. ¿Ya? Texto, número. Aquí no hay espacio. Cuando usted le anexa algo después del punto, no hay espacio. ¿Ya? Como estamos en una clase, ¿cómo se llama esto? Atributo. Así es, atributo. Ok. Siguiente. This punto ventana era, ¿verdad? ¿Sí? This punto ventanas. Okay. Igual y 4. ¿Ya? ¿El 4 qué tipo de dato representa? Numérico, excelente, numérico. Siguiente, this punto motor igual 1. No puede tener más. ¿Otro? Perdón. Claro. ¿Cuánto tenía? 4. This punto puertas. 4. ¿Ya? Esos serían todos. Los espejos. This punto espejos igual 2. Que son los retrovisores. A ver. ¿Algo más? Si usted se fija al final de cada línea, o en este caso, esto se llamaría una instrucción. ¿Se acuerdan que ayer vimos eso, verdad? La palabra instrucción. Entonces, cada línea representa una instrucción. Al finalizar la instrucción, usted establece un punto y coma para decirle que ahí finaliza la primera instrucción. Y así por cada uno. Eso siempre se va a hacer. Sí, por cuestión de orden se hace. ¿Ya? Con esto tenemos todos los atributos. Demos 2 veces Enter después de este para hacer una separación. Y vamos a agregar el método, que sería una de las acciones que nosotros queremos. ¿Ya? Para el método se escribe de esta manera, siempre utilizando la palabra reservada this, punto, desplazamiento. ¿Ya? Desplazamiento, y ahí le colocamos igual y sería function
espacio de desplazamiento. Otra vez. ¿Ya? Aquí usted le está definiendo this punto de desplazamiento igual function de desplazamiento. Lo mismo que en la parte de arriba, paréntesis de apertura, paréntesis de cierre, eso todo unido y después las llaves al 123. ¿Ya? Entonces, esa línea que acabamos de hacer dentro de la clase representa la creación de un método dentro de la clase. Así se crea un método, se coloca this punto y como queremos que se llame, y luego se le asigna function, y el mismo, en este caso yo le he dejado el mismo nombre, desplazamiento, para que usted vea la relación que tiene. Vale, y aquí adentro nosotros podemos colocar lo que nosotros queramos. Por ejemplo, acá, ¿ve? Aquí usted le puede definir lo que usted quiera que ese método haga. ¿Sí? Pero por el momento lo vamos a dejar así. Vale, ¿cuál sería otro método? Dos veces enter otra vez. ¿Cuál sería otro método? This punto cambio guión bajo velocidad. ¿Ya? Cambio guión bajo velocidad. Y hacemos el mismo proceso. Igual function cambio guión bajo velocidad, paréntesis y llaves. ¿Ya? Y ahí está. Ahí lo tenemos. Vale. Lo vamos a dejar así. A los métodos ahorita no le vamos a poner nada, solo los vamos a asignar. En el desplazamiento podemos decir que el carro se puede desplazar hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda, hacia la derecha. ¿Ya? Y en cambios de velocidad, ahí podemos indicar las diferentes velocidades que tiene el carro. Por ejemplo, hay carros, si es un carro, si no me equivoco, son automáticos, creo que tienen dos nada más, ¿verdad? Creo que tienen solo dos cambios. Estoy asumiendo, desconozco. Pero en el caso de ser estándar, creo que tienen hasta cinco. Entonces, un poquito más, menos. Va, ok. Solamente le vamos a asignar dos, nada más. Va, entonces viene usted y tiene una clase sencilla, que solamente es para que se comprenda, que se llama carro. Esa clase que se llama carro tiene 2, 4, 6 atributos y le hemos asignado dos métodos. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Va, ok. Entonces, vamos a irnos acá, al final. Después de la última llave, si alguien se quedó, me avisa por cualquier cosa. Ah, ok, no es. Solo voy a ver la de abajo. Y al final de feria, se tendrá el 125 para que le pueda decir. Ah, sí. No, no. Sí. Es que con el 123 automáticamente le genera la doble. Pero si borramos la de cierre, eso es lo que hace con el 125. No. Vale, ok. Entonces, vamos a crear el objeto. Después de la última llave que usted tenga, que es la llave de la clase, usted define el objeto. En nuestro caso, vamos a hacer uso de la asignación de variables. Var. Eso lo vamos a hacer afuera de la clase. ¿Sí? Var y le vamos a decir que estamos creando un carro, ¿verdad?
en Toyota, ¿se acuerdan? Toyota. Var Toyota igual new. ¿Ya? Y nuestra clase, ¿cómo se llama nuestra clase? Carro. No, la clase se llama carro. Así es, carro. Ojo, nosotros nuestra clase la creamos con C minúscula, ya se fijó, ¿verdad? Lo recomendable para no perdernos es que la inicial en las clases sean mayúsculas. Pero la inicial de las clases sean mayúsculas. Pero se puede hacer así también, ¿no? Más que todo para identificación. Vale, pero por el momento lo vamos a tomar tal cual. ¿Ya? Punto y coma. Entonces, desde el momento que usted hizo esto, new, usted acaba de construir de la clase carro un objeto llamado Toyota. ¿Ya? Toyota. Solo que ellos lo hicieron con físicos, materiales, allá, ¿verdad? Y nosotros hicimos en programación. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, todo lo que tiene la clase carro lo acaba de heredar el objeto. ¿Y cómo podemos saber si esto fue heredado? ¿Ya? Sí, ahí viene. ¿Cómo podemos saber si fue heredado? Sí, así está. ¿Cómo podemos saber si fue heredado? Escriba, dijiste. Toyota, solo dijiste. Así. Toyota, ¿sí? Solo la palabra Toyota después. Igual después del back está mal. No, ese no. Ahí vamos paso. Entonces abajo, Toyota, punto. Toyota, punto. Y le van a salir todo lo que tiene la clase para podérsela a usted indicar al objeto. ¿Le aparecen los métodos creados? Sí. ¿Sí? ¿Le aparecen los diferentes atributos que creamos? Sí. Pero son los primeros, ya para abajo ya es otra cosa. Eso le tiene que salir como son los primeros datos de la lista. Entonces significa que todo lo que la clase tiene ya se le heredó al objeto creado. Entonces, si yo quiero saber, yo le puedo decir, como usted está diciendo, Toyota, punto, y le puedo indicar la llanta. Llantas. Y me aparece. Pero ahí ya no le voy a asignar nada. Solamente le estoy indicando Toyota.llantas. Por lo tanto, desde el momento en que yo se lo estoy asignando, ya aquí, como este es un objeto, llantas, ¿qué sería? Propiedad. Sí, porque ya estamos con el objeto. Entonces, profe, que fíjense que yo quiero modernizar el carro, ya no quiero que tenga 4 llantas, quiero que tenga 5. ¿Me entiende? Entonces, ya ahí usted modifica, pero ya es modificación. Pero si yo solo hago esto, entonces le estoy diciendo a este objeto, asignarle lo que trae ya esta propiedad. ¿Ya? Y lo mismo podemos hacer, ¿verdad? Punto y coma, le decimos Toyota, punto, ¿qué? Quiero ver cuántas puertas trae. Entonces viene y dice puertas. ¿Sí? Toyota es el objeto, así es. Pero antes de poderlo llamar, primero lo tenemos que... Ajá, lo tenemos que definir. Hay que crearlo. ¿Ya? ¿Y cómo lo creamos? Con la palabra new y luego llamando la clase que necesitamos. ¿Se entiende? Pero ahora, ahí yo le puse una clase image. La clase image no es algo que yo tenga que crear porque realmente esa clase ya existe. ¿Ya? Pero si yo creo mi propia clase, la tengo primero que definir y luego la tengo que mandar a llamar. Aquí ya la puedo utilizar. Ahora, todo lo que usted va utilizando en la parte de arriba, si usted se fija, van cambiando de color. ¿Ya? ¿Sí?
Sí, para poder definir una clase se utiliza function para poderlo hacer. Es decir, que, por ejemplo, si esa palabra ya se definía en hash, ya no es necesario hacerlo de arriba. Solo sería desde var para allá. Sí, desde var, porque ya aquí es diferente el proceso. Ya aquí usted está creando un objeto. ¿Ya? Y al crear un objeto viene usted y le empieza a asignar todo lo que trae como herencia. ¿Quién trae la herencia? Desde la clase viene la herencia. ¿Ya? Bueno, por el momento, esto lo vamos a utilizar el día de mañana, así que por eso necesitaba que usted lo guarde. Para guardar cambios aparece el disquete. Aquí aparece el disquete. Solo lo presiona y ya se guarda. ¿Ya? Ahí está el disquete, vea, a la par de la carpeta. Ahí está. O puede presionar el método abreviado Control S. Y también le guarda los cambios, ¿verdad? Y eso sería todo por este día. Hasta el momento hemos hecho lo que explicamos el día de ayer de una manera un poquito más práctica. Con un ejemplo de lo que decíamos el día de ayer. Ahora, profe, pero si esto yo ya lo quiero ver, ya ahí ya sería hacer un proceso diferente. Siempre utilizando todo lo que ya hicimos, pero para ver lo que estamos colocando o para qué lo podríamos utilizar es bien diferente. Ya manejaríamos el concepto de componentes, ¿se acuerda ayer, Albert? Lo que dijimos, hay 3 pasos, ¿se acuerdan los 3 pasos? La clase, el objeto y el componente. Ahorita nosotros vamos por el objeto. Nos falta ver el componente. Ahora, hay objetos que se crean y no se visualizan, porque no es necesario, pero hay otros que se crean y se visualizan. ¿Ya? Entonces nos quedamos hasta aquí por el día de ahora. Guarde, al momento de solamente el disquete, como usted ya tiene una carpeta, solo con eso se guarda lo que usted hizo en el archivo y ya todo ya está guardado. En el caso de los que tienen la memoria, ya está guardado en su memoria. Y en el caso de los que no, se van a la ubicación, ya sea documentos o el escritorio, y ahí tienen su carpeta. ¿Sí? Lo pueden cerrar. ¿Ya? Y nos vemos el día de mañana. Es una propiedad que le enseñamos.